Hebreos capítulo 10. Dice desde el verso 11: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Padre, gracias en el nombre de Jesús por el privilegio y la oportunidad enorme que nos das de estar aquí en tu presencia para bendecirte. Rogamos en el nombre de Jesucristo que hoy, Padre Celestial, al estar delante de ti, nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo y de tu palabra. Que nos hables directamente de tu trono a nuestros corazones, a nuestras vidas, que podamos vivir por esta palabra que tú nos das. En el nombre de Jesús de Nazaret lo pedimos con acción de gracias. Amén. El último enemigo destruido. Esta parte que estamos leyendo y estudiando los domingos en la mañana, hermanos, tiene una significancia y una profundidad extraordinaria. De hecho, toda la palabra de Dios es extraordinaria porque es la voz de Dios. Sencillamente, en la medida que vamos entendiendo cada cosa, nuestro espíritu, nuestro corazón se va ensanchando. En la medida que vamos entendiendo qué es lo que dice allí, pues se va abriendo nuestro entendimiento y nosotros también, nuestra inspiración va creciendo, ¿verdad? Porque de eso se trata, hermanos. La palabra de Dios es para inspirarnos y para que crezcamos, y creciendo así podamos vivir. Porque en medio del mundo que estamos, hermanos, si no tenemos esta inspiración y todo, hermanos, la gente no haya qué hacer, se convertiría todo en una rutina. Con todo lo que uno ve y oye, un mundo tan desigual, tan desfasado, tan al revés, diría alguien. Pero bueno, vamos a la materia. El último enemigo destruido. Mire lo que en este capítulo se nos está hablando del Señor Jesucristo. La vez pasada hablamos de que Él vendrá otra vez, ¿se acuerda? Pero hoy quiero hacer énfasis en esta parte que dice aquí: pero Cristo Jesús, habiendo ofrecido una vez para siempre, o sea, algo definitivo, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Como un hermano decía, ojo con eso. O sea, abra los oídos. Se ha sentado a la diestra de Dios. Está a la diestra del Padre. Y entre todas las cosas, aquí dice, de ahí en adelante esperando. El Señor también espera. Gloria al nombre del Señor. Sé que esta palabra esperar no es la más popular, menos en esta época donde todo es más veloz cada día, ¿verdad? Esperar es muy complicado. Pero el Señor dice, se sentó a la diestra del Padre, de ahí en adelante esperando. Tremendo. ¿Esperando qué? Dice, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies.
O sea que el Señor tiene problemas y le toca esperar a que resuelva los problemas. No, 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 no. No, el Señor no tiene problemas, tiene programas. Es otra cosa. Se lo voy a decir otra vez. No, el Señor no tiene problemas, tiene programas. Póngalo en una palabra sinónimo, tiene proyectos. Entonces, según el programa de Dios, le ha dado un tiempo a la humanidad y también le ha dado un tiempo, según ese programa, a que sus enemigos, que no son realmente la humanidad, los enemigos del Señor no son la humanidad. El Señor tanto amó a este mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo Jesús dice aquí, habiendo ofrecido una vez para siempre un sacrificio, un solo sacrificio por los pecados. ¿Sí? Él no es enemigo de la humanidad, pero sí tiene sus enemigos. ¿Quiénes son sus enemigos? Bueno, el diablo es enemigo de Dios. No tenía que ser, pero se convirtió en enemigo de Dios. Y los demonios, los poderes de las tinieblas son enemigos de Dios y enemigos de los hijos de Dios. Y hay diferentes potestades, diferentes poderes de las tinieblas. Y voy a decirlo así rápido, por eso usted se dará cuenta de una manera extraña que en determinadas regiones hay más tendencias a una cierta cosa que en otras. Hay regiones, por ejemplo, que es muy dado a la violencia, aunque todo el mundo es violento, pero hay regiones donde es más pronunciado esa tendencia a la violencia, y no desde ahora, sino desde tiempos remotos. Y no voy a decir lugares porque no estamos aquí para, ¿cómo se dice?, desacreditar, ni mucho menos, ni generalizar. Pero es cierto, en el mundo hay una tendencia en determinadas regiones geográficas a unas cosas más que en otras. Hay regiones donde la gente es dada a ser borracha, casi todo el mundo, y usted los ve desde niños, y los padres al niño de 5 años ya le está dando con lo que él usa, una botella de lo que sea, ya le está dando licor al niño, y allí toma el niño, el joven, el papá, el abuelo, el nieto, todos ahí toman. Eso es una tendencia muy natural en determinados lugares. En todas partes la gente está amarrada por el pecado, pero hay más tendencia en unos sitios determinados que en otras a ciertas determinadas cosas. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra y esas ciudades que fueron destruidas tenían una tendencia muy marcada hacia lo que hoy día la gente llamaría sodomía. ¿Qué quiere decir? Que las personas tenían relaciones con personas del mismo sexo. Y entonces a eso se le llegó a llamar, mire, tan pronunciada era esa tendencia en ese lugar, que la ciudad principal se llamaba Sodoma, y al acto de convivir de esa manera sexualmente personas del mismo sexo se le llegó a llamar sodomía, porque esa era la tendencia marcada, etcétera. También hay otros enemigos. Por ejemplo, la enfermedad. La enfermedad toda no es tan natural como parece. Usted se ha dado cuenta que las personas pueden ir donde el médico y recibir un tratamiento y sanarse, pero hay otras personas que el médico le dice y no le encuentro nada, está como esos carros viejos que no quieren andar. Se lo lleva a todos los mecánicos y ningún mecánico le da como un veredicto real y que pueda hacer andar el carro. Así hay personas.
No hay médico, no ha habido especialista, nadie le encuentra dónde está el mal, pero el mal está ahí. Le duele aquí, le duele allá, que se me corrió el dolor para el corazón y que creía que era que le iba a matar el corazón. No, se le corrió para los riñones. Ay, los riñones, cuando le va a mirar el de los riñones, no era los riñones, como sea. Lo que le quiero decir es, hay enfermedades que son propiciadas, como el mismo Señor Jesucristo lo dice, por espíritus de enfermedad. La Biblia dice, el Señor Jesucristo sanó a una mujer. Dice que andaba encorvada. ¿Por cuántos años se acuerda? 18 años andaba encorvada, dice, y en ninguna manera, o sea, no había forma que se pudiera enderezar. Cuando el Señor la vio, la llamó, le puso las manos, tal vez en su espalda, no sé, y dice, y la mujer se enderezó enseguida, caminó libremente. Y algunos allí se pusieron a murmurar, pero mire cómo se le ocurre sanar a esa mujer, hoy que es un día sagrado, no podía hacer eso hoy. Y entonces el Señor como respuesta le dice, y esta hija de Abraham, que había estado atada por 18 años, no se le debía desatar en un día como hoy. Dice la Biblia que tenía espíritu de enfermedad, dice. O sea, no importa cuántas de las tabletas se tome, cuántas inyecciones le ponga, no se podía enderezar. Las terapias no se podía enderezar. Más bien el terapista quedaba también encorvado de tanto hacerle terapia, pero nada, no podía enderezar. Dice, no se podía enderezar. Pero cuando el Señor la vio, le puso la mano, mujer, eres libre de tu enfermedad. Dice, enseguida se enderezó. Se fue el espíritu de la enfermedad. Era un espíritu de enfermedad. La Biblia habla de gente que tiene espíritus que los atormentan, incluso que yo no le puedo dar una explicación así como así sea pastor y me gusta estudiar. Yo lo único que le digo es lo que dice la Biblia, porque no lo puedo explicar muy bien. Dice, había un hombre que tenía un espíritu lunático, dice. Y el Señor vio a ese muchacho, le echó fuera el demonio y el muchacho quedó sano. Pero lo que me extraña es que dice que un espíritu lunático. ¿Cómo así? Que la luna, sí, que la luna, no sé, lunático viene de luna. Y un lunático, usted ha oído esa expresión, mire que ese es un lunático. ¿Sabe qué le están diciendo? Un endemoniado. Y que por qué unos demonios se manifiestan más cuando la luna está llena o la luna está vacía, yo no sé. Alguien dijo, cuando la luna está llena o la luna tiene hambre. No puedo explicarle, pero la Biblia dice, había un muchacho ahí. El muchacho tenía un espíritu lunático. El Señor lo vio, le echó fuera al demonio y el muchacho quedó sano. Entonces, hay diferentes enemigos de Dios, y al ser enemigos de Dios, son enemigos también de usted, de mí. No vaya a creer que el diablo lo ama, ¿no? El diablo no lo ama. El Señor lo reprenda. El diablo quiere acabar con todo y con todos. Pero tenemos al Señor Jesucristo en nosotros. Tenemos al Padre de nuestra parte y tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. ¿Por qué le digo todo esto de que tenemos enemigos? Porque yo quiero hablar del último enemigo. Y usted dice el último enemigo, ¿por qué? El más fuerte, el más grande. Yo no sé, aquí dice que es el último. No sé si por más grande, por más fuerte o porque es el último. Y estaba de último en la fila, como quiera que sea. Pero se lo voy a leer aquí. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Ese capítulo es extraordinario. Es un capítulo, hermanos, que uno debería leerlo, no sé cuántas veces, pero por lo menos hasta que le quede claro todo lo que dice esta parte de la escritura aquí. Dice en el verso 20:
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Entonces, 2 puntos. O sea, primero, Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Haya suprimido, o sea, le haya puesto el pie encima, el cuello. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es el postrero, o sea, el último. El último enemigo que será destruido es la muerte. Aleluya. Siéntase libre, hermano. Dígale: de ahora en adelante no me asusten más con cementerios. Porque normalmente a las personas nos asustan con eso. Cuidado, se puede morir. Y cuando alguien quiere someterlo y usted de pronto es así una persona de cara, cuidado, lo puedo matar. Ya cuando le hablan de matarse y de morir, uy, no, ya, un momentito, no, así no. Yo le quiero hablar de esto porque es importante que usted sepa que el último enemigo que será destruido es la muerte. Y dice quién, dice el Señor Jesucristo, dice: es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último, dice, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces yo quiero hablar de eso hoy, porque no le servimos a un Cristo de papel. No le servimos a una fachada, ¿no? Como por ahí dice, ¿no? Que era una empresa de fachada, o sea, que cosas irreales. O como dicen en inglés, fake news, que en español sería noticias ¿qué? Falsas. No es, el Señor Jesucristo no es fake news. El Señor Jesucristo no es noticias falsas. No es como dice la gente, ¿no? Que el papel aguanta con todo. Usted y yo podemos pensar y decir lo que queramos, pero hay una realidad enorme que el mundo entero se ha negado a reconocer, y esto es que Jesucristo es el Señor. El mundo entero se ha negado a reconocer eso. Aquí no me hable de Jesucristo, ¿no? Aquí cada uno, sálvese quien pueda, aquí todo el mundo, y cada uno comienza a decir lo que cada uno cree y puede, etcétera. Pero diga lo que diga el ser humano, hay una sola realidad: Jesucristo es el Señor. Por encima del César romano, por encima de hoy, de las personas con un pensamiento y una filosofía donde dice que todo lo que tenga que ver con Cristo, con Dios, con la Biblia, y que todo eso es una cosa falsa, por encima de los pensamientos de quienes deseen decir que la vida está hecha para que cada uno la viva como quiera, y que Jesucristo es solamente una idea de un pueblo loco que querían cautivar a la gente hablando de Cristo. Digan lo que quieran, Jesucristo es el Señor. Y todos sus enemigos serán puestos debajo de sus pies. Ojo, el Señor no es enemigo de nadie, pero ahora le voy a hablar a usted, mi amigo. No se convierta usted en enemigo del Señor, porque puede que el Señor no sea enemigo suyo, pero cuidado que usted no se sienta usted enemigo del Señor. Porque la palabra de Dios dice una cosa certera. Dice que Él es la principal piedra del ángulo. Es una roca. O sea, está hablando de cómo se construía en aquel tiempo.
Y había lo que hoy llamaríamos nosotros la columna principal. Como no se hacían esos edificios de 48 pisos que se hacen ahora, o de 100 pisos, ¿no? Se ponía entonces una piedra en el ángulo, o sea, en las esquinas donde debía ir la columna, iba una piedra de un tamaño monumental, que aguantara el peso de todo lo que iba a converger allí. Y se convertía en esa solidez de las esquinas, porque es precisamente ahí donde hay que hacer, ¿verdad?, todas las ecuaciones para que las leyes de la física permitan que el asunto se mantenga en pie. Dice: el Señor Jesucristo es la principal piedra del ángulo, piedra de caída y roca de tropiezo también. O sea, así como es la piedra del ángulo para edificar un edificio, también se convirtió en una roca de caída y en una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Dice: porque todo el que tropezara en él será quebrantado, y aquel sobre el cual esa piedra cayera será desmenuzado. Entonces, lo que le estoy diciendo es: el Señor no es enemigo de la humanidad, no. Ni Dios el Padre es enemigo suyo, ni el Señor Jesucristo es enemigo suyo, ni el Espíritu Santo es enemigo suyo. Pero cuidado, no sea usted un enemigo del Padre, no sea usted un enemigo del Señor Jesucristo, no sea usted un enemigo del Espíritu Santo, porque ahí sí se le complicó las cosas. Porque si se tropieza con esa roca que es Cristo, la Escritura dice: va a ser quebrantado. Pero si le llega a caer encima esa roca, no quedará ni el cuento, será pulverizado, dice la palabra. Entonces, pero hablando de estos otros enemigos que sí son enemigos declarados de Dios, dice aquí: el último enemigo que será destruido es la muerte. Da el orden, y se lo quiero leer otra vez. Mire el orden que da. Cristo ha resucitado de los muertos, ha sido hecho primicia de los que durmieron. O sea, primicia quiere decir primero. Usted se coma así un momentico: primero de los que durmieron, o sea, primero de los que nosotros llamamos en términos humanos de los que murieron. No, antes del Señor se había muerto mucha gente. Entonces, ¿qué quiere decir? Primero de los que resucitaron. No, tampoco, porque antes del Señor Jesucristo ya habían resucitado otros. Señor Jesucristo resucitó, pero Él mismo ya había resucitado a otros. Que a mí me quede en la cabeza, así hablándolo de memoria: Él había resucitado a la hija de Jairo, había resucitado al hijo de la viuda de Naín, y había resucitado a Lázaro, que fue el último que resucitó. Entonces, ¿por qué dice aquí que es primicias de los que durmieron o murieron? Entonces vamos al grano. ¿Por qué el Señor es el primero, primicias? Porque Él es el primero que murió y resucitó para no volver a morir. Porque los otros que han resucitado antes de Cristo, de todas maneras, se murieron un día. Mire, la Biblia dice que a Lázaro, que el Señor lo había resucitado, lo querían matar. O sea, era posible que lo mataran. Se murió un día. El hijo de la viuda de Naín, después que el Señor lo resucitó, un día se murió otra vez. Y así sucesivamente. Pero el Señor Jesucristo, después que resucitó, mi hermano, ya no hay nada, no hay nadie. Porque el Señor dijo: es que a mí nadie me quita la vida, yo mismo la pongo de mi propia voluntad, y yo mismo de mi propia voluntad la vuelvo a tomar. Así que es por eso Él es primicia de los que durmieron. Levante la mano el que ahora entiende. Está claro, ¿verdad? Ahora, aquí dice: como en Adán todos murieron, en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Y mire cómo da el orden. Primero Cristo, porque Él es las primicias. Luego los que son de Cristo resucitarán también. O sea, cuando resucitemos nosotros,
Porque el Señor Jesucristo, en su momento que Él venga, suene la trompeta, ya no nos volveremos a morir. Por eso dice Él es las primicias. ¿Qué quiere decir la primicia? El primero, porque atrás vienen otros. ¿Quiénes son otros? Bueno, los de Cristo, dice. Cuando usted y yo seamos resucitados por el Señor, ya, hermano, no importa lo que hagan los demás. Ya no, si ahora usted lo entiende, ni siquiera ahora le pueden poner esa nerviosismo terrible sobre usted acerca de la muerte, porque usted ya sabe, en términos humanos, usted se va a morir un día, no importa si lo amenazan o no lo amenazan. Usted lo amenaza a un amigo y le dice, lo voy a matar. Sí, ese se puede morir, sí se puede morir. Pero viene un zancudo y no le dice nada y lo pica y también se muere. Le dio chikungunya, le dio lo que sea, dengue, hemorrágico. O vino el pedazo de virus ese que tenía corona. Yo no sé por qué tenía corona, un virus de esta manera. Y vino y le dio a alguien, ¿no? Y a usted no, porque usted está vivo. Levante las manos que quedaron vivos después de la corona esa. Porque realmente el virus no se llama COVID-19, se llama coronavirus. Un virus con una corona, yo no sé por qué. Si se la hicieron o Él se la mandó a hacer, como sea. Pero gracias a Dios usted quedó vivo. Por más corona que haya tenido el virus, levante la mano al que le da gracias al Señor que usted está vivo. Pero podría venir el virus y poner a toser a alguien y toda esa cuestión y se podría morir. Sí, pero después, cuando ya el Señor Jesucristo venga, primero en las nubes suene la trompeta y usted resucite, olvídese ya, el famoso coronavirus se quedó sin corona. Y el mosquito se quedó sin a quien picar, mi hermano. ¿Cuánto me está entendiendo? Porque usted es de Cristo y usted resucitará con Cristo y no volverá a ser atormentado, porque el postrer, el último enemigo que será destruido es la muerte. Luego dice, luego el fin, o sea, cuando entregue el reino al Dios y Padre, ahí en ese momento, que resucitarán los últimos que deben resucitar. Y estamos hablando de los que tienen vida en el Señor. Dice, cuando Él haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. O sea, en ese momento, cuando ya Él le devuelva todo, diga, Padre, aquí está todo, aquí está a través de toda la historia. Primero la iglesia, luego ya terminado la carrera, resucitaron y los que estaban vivos fueron transformados. Luego reiné allá, después de los 7 años había vuelto y reiné 1000 años y aquí está todo. Le entregue todo al Padre y dice, bueno, Padre, aquí está. Sigue con el proyecto. En ese momento dice, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En ese momento. ¿Por qué? Porque es cuando se terminen los 1000 años que Él le va a entregar el reino al Padre, que la muerte tendrá que soltar, no solo como ahora que ha tenido que soltar a los que tienen vida eterna en Cristo Jesús. La muerte tendrá que soltar a los que no tenían vida eterna. Al que nunca le quiso servir al Señor y que se condenó y se perdió, lo tiene que soltar la muerte también. Tremendo. O sea, dicho en otras maneras, la muerte delante del Señor no tiene ninguna opción. ¿Está conmigo? Y le quiero aclarar esto pues para que estemos tranquilos, porque a veces nosotros andamos asustados. Dios mío, no como de esta naranja porque de esta produce cáncer, de pronto me muero. Pero este tomate, ay no, ese tomate también produce cáncer. A lo último no va a comer naranja ni tomate para no morirse de cáncer, se va a morir de hambre. Porque nos tienen asustados con eso. La muerte le vive poniéndole un susto terrible a la gente, ¿cierto? ¿Sí es cierto o no es cierto? La muerte vive poniéndole un temor terrible a todas las personas. Pero no se preocupe, la muerte no tiene ninguna opción delante del Señor Jesucristo. La Biblia dice que el último enemigo que será destruido es la muerte. ¿Por qué? Porque en el momento cuando ya el Señor Jesucristo vuelva,
Primero se llevó a la iglesia. Ya ustedes saben los 7 años que van a pasar aquí. El Señor vuelve con la iglesia y va a reinar 1000 años. Cuando Él haya terminado de reinar 1000 años sobre esta tierra, así me crea, reinará 1000 años sobre esta tierra. Y si no me cree, reinará 1000 años sobre esta tierra. Eso no depende de que usted lo diga o no lo diga. Eso es lo que le estaba diciendo. El Señor no tiene problemas, tiene programas. Y es un programa divino. Así que será barrido durante esos 1000 años, será barrido toda la basura que hoy conocemos como gobierno humano, hermano. Uy, Padre Celestial, es que es aterrador. Aterrador. Estaba yo leyendo en las noticias porque me gusta investigar. 530 mil millones de dólares se vendieron en las principales empresas de armamento en el mundo en el solo año 2021, y en el 2022 parecido. 530 mil millones de dólares. Es que cuando a un país le prestan 300 millones de dólares, la gente se pone contenta. Eso es una cosa insignificante. Mire eso. Se acabará todo eso. El Señor vendrá y reinará. Levante la mano el que dice amén, que reine el Señor. ¿Cuántos quieren que el Señor venga y reine? Pero cuando Él termine de reinar esos 1000 años que este mundo va a disfrutar, vea, la Biblia dice, si quiere tener una idea, dice en los libros de los profetas, dice, en ese tiempo cada uno vivirá debajo de su parra y debajo de su higuera. ¿Sabe lo que ha hecho el mundo? Desde el tiempo en que se inició este proceso hasta ahora, se ha urbanizado el mundo. ¿Qué quiere decir? Hemos sacado a la gente de los campos para las ciudades, y nuestras ciudades se convirtieron en unas selvas de cemento, ¿cierto? Venga y disfrute el cielo en la tierra, dichosos apartamentos, bienaventurados y gloriosos, extraordinarios 30 metros cuadrados para usted y su familia. 30 metros cuadrados, Dios mío, 30 metros, no, son cuadrados, quiere decir 6 de para allá, así, y 5 de para allá. Es extraordinario, es el cielo en la tierra. Pero fulano es rico porque tiene un apartamento de 54 metros cuadrados, hermano. Uno va a Hong Kong y un apartamento de 54 metros cuadrados puede costar divinamente 6 o 7 millones de dólares. De dólares. Multiplique eso por el costo del dólar en el momento que ya dicen que ya bajó, ¿no? Bajó el dólar, no cuesta sino 3.900. ¿Sí? De todas maneras, multiplique y sabrá cuánto cuesta un dichoso apartamento de 54 metros cuadrados en una ciudad como Hong Kong. Pero en el tiempo que el Señor Jesucristo reine, se va a acabar todo eso. La gente, hermano, se nos dañó la sociedad durante el famoso corona con el virus, el virus con corona, como sea, ¿cierto? Le pusieron un sobrenombre que es COVID-19, y nosotros buscando de dónde venía el 19, resulta que es porque apareció o lo aparecieron en diciembre del 19, entonces por eso se llama COVID-19, pero le llaman realmente coronavirus. El mundo se nos dañó, la gente está mal. La gente está mal, hermano. La gente no tiene paz, la gente no tiene tranquilidad. El mundo está todo al revés. Cada vez es más la reacción violenta de la gente, aún dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Es que antes de esto sí ya había un problema y todo, pero esto se ha acentuado de una manera terrible. La gente no soporta nada, nadie quiere nada. Se está buscando una excusa para estallar en violencia de morir y matar. Se está buscando una excusa. La gente está esperando la excusa perfecta para poder hacerlo, porque lleva por dentro un deseo exagerado de morir y de matar. Pero cuando el Señor Jesucristo venga, hermano, la gente volverá a vivir en los campos, hermano. Ay, una casita campestre, hermano, pero no tengo plata para eso. Ay, Señor,
Usted viera cómo la gente va a los campos que uno no se imaginaba antes que la gente quería ir a construir. Ahora construyen en una ladera así, hermano, y ya se está yendo la montaña por ahí. Y yo no sé cómo hacen, ponen 4 palos allá y aquí ponen unos así y luego le echan un poquito de concreto y se está preciosa cabaña campestre, ¿sí? En el aire como sea, pero está en el campo. Y es una dicha. La Biblia dice: en ese tiempo la gente volverá a vivir debajo de su parra y debajo de su higuera. O sea, la gente volverá a vivir también en los campos, hermanos. Es que el campo es agradable, es una bendición. Amén, hermanos. Es una bendición uno poder ver una florecita, ¿cierto? Una matica, que usted se levante y lo que vea. Ahora, para ver flores, uno le mandan a hacer un papel que lo imprime, ¡bom!, pega el apartamento con puras flores en un papel que cree que las paredes son flores. No son flores nada. Las flores artificiales, todo es artificial. El mundo volverá a tener paz, tranquilidad. ¿Sabe por qué la gente no vive en el campo? Porque no hay paz. ¿Cuántos de los que están en las ciudades no dicen: nosotros teníamos una finca y ahora nos tocó vivir aquí, perder la finca y dejarla botada porque nos estaban persiguiendo y nos iban a matar? ¿Se acuerdan? Y como no quería que nos mataran, entonces corra todo el mundo. La gente volverá a los campos, volverá a vivir en los campos. Dele gloria al Señor si puede. Y la gente de los campos no se sentirá en desventaja, porque será el Señor Jesucristo el que reinará. Gloria al nombre del Señor. Hoy día la gente dice: no, porque yo vivo en el campo y me pongo a cultivar allá y la tierra produce bonito, pero no hay carreteras para sacar eso, y la carretera se daña y aparece pavimentada 3 veces, pero no tiene ni 1 metro de pavimento. Pero en ese tiempo todo será diferente. No sé cómo será el transporte, solo el Señor lo sabe. Pero bendito sea Dios. Levante sus manos y dele gloria al Señor. Cuando todo eso termine, entonces, que ya pasen 1000 años. Y usted dice: no, hermano, pero ¿y cómo va a pasar? Mire, por ejemplo, el calentamiento global. Este año va grave. Este año va grave. El verano todavía no ha entrado en la parte más fuerte. Y en Europa ya hay ciudades teniendo hasta 47 grados centígrados de temperatura en Europa en ese momento. Y nosotros que nos asustamos cuando vamos a Barranca porque tiene 40. Tremendo. Dicen los europeos y las agencias meteorológicas de Europa que en cualquier momento los 50 grados podrían saltar la barrera del Mediterráneo. ¿Qué es lo que ellos quieren decir? Es que en el norte del África está el famoso desierto del Sahara, que llega con temperaturas de 50 grados fácilmente. Ellos dicen: lo único que nos ha separado es el Mediterráneo, pero cruzar el Mediterráneo no sería tan difícil, así como va el clima, dicen ellos. Si ya hemos llegado a las 47, en cualquier momento puede saltar el Mediterráneo los 50 grados y llegar a Europa. ¿Qué hace la gente con 50 grados de temperatura, hermano? Yo he estado con 57 y le digo que solo lo sostiene a usted la gracia del Señor. Y la gente le hace advertencias a uno cuando las temperaturas son tan altas. Si va a ducharse, le dicen: por favor, entre a la ducha, abra la llave y quítese y deje que corra el agua primero, y usted va probando a ver si ya está saliendo un poco más llevadera, porque si usted pone el cuerpo debajo de esa ducha con esa temperatura, usted abre, usted podría quedar como un pollo de esos que ya le quitaron todas las plumas porque le echaron agua caliente primero. Pero la temperatura es bárbara. Más de 50 grados es una cosa asombrosa. He estado recogiendo la ropa de la lavandería a las 12 de la noche. ¿Por qué? En esos países optan por comenzar la vida más agitada a las 4 de la tarde, que ya está bajando un poco el sol, para tomar la mayor parte de las cosas de noche, porque es más llevadero, por lo menos el sol no está afuera. Es otra historia. Y usted dirá: ¿y entonces qué va a pasar con todo esto? Y entonces, Señor, ¿cómo va a reinar? Y con todo ese mundo de cosas, y los ríos se salen del cauce y todas las tragedias. No, hermano, el Señor
El Señor nos dio la prueba, ¿cómo lo va a hacer? Un día se paró encima de la barca y dijo: mar, ¿cómo lo dijo? Enmudece. Viento, calla. Y enseguida se hizo una grande bonanza. Y todos, dice, y todos los que estaban en la barca, asombrados, se preguntaban: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Así que no se preocupe, ya Él dio pruebas de cómo resolver el problema, porque Él hizo esta tierra. Él hizo todo lo que usted ve, toda la creación, todo el sistema solar, todo el universo. Él lo hizo con el poder de su palabra. Así que cuando el Señor vuelva, las cosas van a volver a su estado que debe estar normal, porque el que lo hizo puede arreglarlo. Levanta la mano el que dice amén. Yo creo que el que lo hizo puede arreglarlo. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por servirle a Él que lo hizo todo y que puede arreglarlo todo? Entonces dice, en ese momento, cuando ya Él haya reinado los 1000 años y le va a entregar al Padre, dice, en ese momento, la muerte, el Hades, el mar, todos entregarán sus muertos. Eran los que no habían resucitado en la primera resurrección, o sea, las personas que nunca tuvieron vida eterna en Cristo, también resucitarán. La muerte tendrá que entregarlos. ¿Por qué? Porque van a ser juzgados de acuerdo a su vida sin Dios, sin Cristo, y serán perdidos lamentablemente. Porque esa parte yo no la nombro mucho, no porque quiera esconderle la verdad a nadie, sino porque la verdad es aterradora. Es una verdad que el ser humano no ha querido aceptar, pero que está allí. En todo caso, en ese momento será cuando dice ahí el último enemigo que será destruido, la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte en ese momento tendrá que soltar hasta los que creía que no debía soltar. Porque está bien, lo tiene que soltar a usted porque es hijo de Dios. Sí, pero el otro no era hijo de Dios. El otro estaba sirviendo al pecado, al mundo, lejos de Dios. No importa, lo suelta porque lo suelta. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos me entienden lo que le quiero decir? ¿Quiere usted ver algunos pocos ejemplos de cómo es el poder del Señor sobre este último enemigo? Porque dice, es preciso que Él reine hasta que haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies. Vaya conmigo aquí al libro de San Lucas, capítulo 7. El verso 11 dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. También decían: Dios ha visitado a su pueblo. Ese es el Señor. Y ese es el enemigo último que ya sabe que está, porque cuando el Señor le da la orden tiene que soltar. Pero todavía no es la orden final. Dice: el último que será destruido es la muerte. Yo quisiera ir con ustedes también a San Juan, en el capítulo 11. ¿Ya lo tiene? Jesús, verso 38. Jesús, profundamente conmovido, vino otra vez al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, y es de ya, es de 4 días. Jesús le dijo:
¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo: desátenlo y déjenlo ir. Ese es el último que el Señor resucitó. Es el milagro, digamos, en términos humanos para nosotros, para las personas de carne y hueso. El Señor Jesucristo estaba en su ministerio en la tierra, en su cuerpo de carne y hueso, cuando Él nació y se crió. Y dicen los estudiosos, es el milagro cumbre del Señor. Sí, Él había resucitado a otros muertos, sí, Él había sanado ciegos, sordos, leprosos, etcétera. Sí, pero ya la propia hermana dijo: por favor, Señor, no, ¿cómo van a quitar la lápida, la piedra de la tumba? Por favor, Señor. Era mi hermano, pero ya hiede, o sea, ya 4 días, le dijo: 4 días, Señor. Imagínense, de 4 días. El Señor dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra, porque era una cueva que la sellaban con una piedra así. Quitaron la piedra y el Señor, después de orar, le pegó el grito: Lázaro, ven fuera. No importa que el muerto estaba, dice la Biblia, dice, estaba amarrado con vendas. Era la costumbre de los judíos envolver a sus muertos en unas cintas, digamos como una faja. Los envolvían, y hasta la cara y todo les envolvían, y únicamente quedaba así un poquito la cara. Y porque ahí adentro, ellos le envolvían así porque ahí adentro ellos le ponían como perfumes, los que tenían cómo hacer, ellos le ponían especias aromáticas, perfumes, cosas por el cariño. Entonces dice, cuando el Señor le da esa voz y el muerto sale, y se estaba atado con vendas, o sea, a él lo habían envuelto, igual que hacían la mayoría de los judíos, lo habían amarrado así, hermanos, con los pies amarrados, con todo amarrado. Pero no importa qué tan amarrado esté, si el Señor dice resucita, resucita. Pues algunos, imaginándose la historia, pues el muerto salió, porque lo que podía hacer, no podía caminar, pero el Señor dijo: suéltenlo, déjenlo ir. Ese es el poder del Señor sobre este último enemigo que será destruido. Pero ahora déjeme leerle, porque todo esto es bonito, pero ya estamos, ¿verdad?, en el momento final. Yo quiero leerles cómo es el poder del Señor, no en la resurrección de los demás, sino Él mismo resucitó. Ahora no está resucitando a nadie, por eso lo dejé de último. Porque mire lo que dice en San Mateo 28: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto. O sea, no sé la magnitud, pero dice era gran terremoto, porque era gran terremoto. ¿Y por qué ese terremoto? Dice, ¿por qué se presentó el terremoto? Porque un ángel del Señor descendió del cielo, llegó, removió la piedra y se sentó encima de la piedra. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Quedaron
paralizados. Eran de los soldados del cuerpo élite del Imperio Romano. Quedaron paralizados. Pero el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras. Ellos tienen miedo, pero ustedes no le tengan miedo a esto, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Y le dijo: vengan y miren el lugar donde lo pusieron, y vayan y le dicen a sus discípulos que Él resucitó de los muertos y que va delante de ustedes a Galilea. Lo verán allá así como Él les ha dicho. Y ellas, saliendo del sepulcro, pues ellas entraron a mirar. Dice: ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Ese es el Señor. Ese es el poder del Señor sobre ese último enemigo que será destruido, que por cierto nos está oyendo. No importa que nos oiga, tiene que... Esto, si usted no lo dice, lo dirá otro, pero lo decimos nosotros. Así lo esté oyendo, él también oye. Es más, la muerte puede estar por ahí rondándole a alguno. Por favor, pastor, no me dañe el día. Estaba tan bonita la predicación. No se preocupe, aquí está el que tiene el control sobre la muerte. Aquí está el que tiene el control sobre la muerte. Si usted, antes de que el Señor suene la trompeta, usted tiene que morir, como dice la gente, aunque la palabra de Dios lo dice más, de una manera más espiritual, dormir. Si usted tiene que morir, como lo dice la gente, o morir, como prefiero decirlo yo de acuerdo a la palabra, si tiene que dormir antes que suene la trompeta, no se preocupe, que la muerte no lo va a tener así como que ahí, que de aquí usted no se me va. No. Se le puede decir en la cara: haga lo que quiera, que yo me voy con Cristo. Voy a resucitar. Si yo duermo con Cristo ahora, voy a resucitar muy pronto. Suena esa trompeta y no grave shall hold my body down, dice el cántico que cantamos. No hay tumba que me pueda detener. No hay sepulcro que me pueda detener, porque la trompeta del Señor sonará y los muertos en Cristo resucitarán de primero, dice la palabra. Levante las manos y dele gloria a Dios. Por eso cuando usted tenga batallas, porque las tiene, usted tiene batallas, hermano, tiene luchas, está acongojado, porque la vida es así, es normal, usted se enfrenta a lo que sea. Diga: sí, pero no hay tumba que me pueda detener, no hay diablo que me pueda detener, no hay muerte que me pueda amarrar. Me suelta, porque yo estoy en las manos del Señor Jesucristo. Levanta la mano que puede decir amén. Y si usted no tiene a Cristo por alguna razón, yo le digo, hoy en el nombre de Jesucristo, usted entréguele su corazón al Señor, para que usted también goce de la vida eterna, para que cuando venga la muerte y lo aporree, usted también le puede decir: ¿sabe qué? Haga lo que quiera, que yo ya tengo el sello tranquilo ahí, estoy sellado por el Espíritu Santo, propiedad del Señor Jesucristo, y ahora duermo, pero mañana resucitaré y voy a decir como dijo el general MacArthur: me voy, pero volveré. Porque esa es la esperanza bienaventurada del creyente, hermano. A uno no pueden venir asustando así nomás. Sí, yo sé que somos humanos y de alguna manera nuestra carne. Uy, no, ay, pastor, no me vaya a decir que yo, Dios mío, Padre Celestial. Puede ser que eso sea cierto para cualquiera de nosotros. No lo estoy acusando, pero usted puede mirar a los ojos y decir: ¿sabe qué? Como quiera que sea, yo tengo al que tiene el poder sobre el último enemigo. Yo tengo a Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Y cuando suene la trompeta, yo me voy con Él. Ay, no hay muerte que me amarre a mí. No hay sepulcro que me amarre a mí. No hay pecado que me amarre a mí. No hay demonios que me amarren a mí. No hay ninguna situación, hermano. En el nombre de Jesús, sacúdase y rompa con todo en el nombre de Jesucristo. Aleluya.
No deje que los problemas lo engañen. No deje que las circunstancias lo vuelvan un 8, lo desbaraten. Que usted deje de soñar con lo que tiene que soñar. Que deje de sentir el poder de Dios. No, usted gócese en el Señor. Alégrese en Cristo. Disfrute al Señor que tiene en su vida. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si algún día usted ve, porque de todo puede pasar, problemas en la iglesia, problemas en los creyentes de una iglesia. Cuando yo hablo de la iglesia no estoy hablando solo de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia. La iglesia está en el mundo entero. Usted ve problemas en la iglesia, usted ve situaciones, usted ve cosas que, ay, pastor, no se preocupe, sacúdase. Usted tiene al Señor, y ese último enemigo será destruido, quiera o no quiera. Soltará hasta lo último que a través de la historia haya agarrado, porque la Biblia dice: el aguijón de la muerte es el pecado. Y con eso es que ha matado a la gente. El aguijón, o sea, esa ponzoña con la que ha enterrado el veneno para matar a la gente, es el pecado. Usted dígale al pecado, dígale al diablo, diga: no me importa. Aquí yo estoy en las manos de Cristo Jesús. Yo voy a servir a mi Señor. Yo voy a vivir para mi Señor. Y yo no pertenezco a ningún otro. Tengo un solo dueño. Dígalo. Dígaselo al diablo, dígaselo al pecado, dígaselo al que sea. Yo tengo un solo dueño. Se llama mi Señor Jesucristo. Él pagó por mí y yo acepté su salvación. Yo lo tengo a Él como mi Señor y mi Salvador. Yo quisiera que el tiempo no corriera, pero sigue corriendo y debo terminar. Pero quiero decirle en esta mañana: ¿está usted feliz de que tiene al Señor que destruyó, que ha puesto todos los enemigos allí y que tienen lista hasta el último? Se alegra que usted le sirve al Señor que tiene. Él tiene en la lista, en su programa tiene todo arreglado. O sea, al último que le voy a dar así, ¡pah!, suéltelo todo. Ya lo acabamos de decir. En este día yo quiero invitarles a todos, a los creyentes y a los amigos. A los creyentes quiero invitarles, los que ya le sirven al Señor: hermano, no hay problema, no se asuste por los problemas, hermano. Sí, usted puede tener problemas, o yo puedo ver problemas, pero el Señor no tiene problemas, Él tiene programas. Siéntase bien. Tiene al mejor. Usted tiene a Cristo. Yo tengo a Cristo. Usted tiene a Cristo. Iglesia, usted tiene a Cristo. Iglesia, usted tiene a Cristo. Usted lo tiene todo. Está garantizado.